Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. He decidido hacer una serie de vídeos sobre la historia de Ucrania desde el principio de los tiempos hasta casi la actualidad. Sobre todo para entender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí y para entender también el conflicto que se está librando actualmente. Esta serie de vídeos se dividirá en varias partes y en esta primera parte trataremos desde los orígenes de Ucrania hasta aproximadamente el siglo XIX, que es cuando aparece el nacionalismo ucraniano. Si hablamos de los orígenes de Ucrania, nos tenemos que remontar a la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue un principado que nació en el siglo IX y que existió durante la Edad Media. Y este principado fue el primer estado proto-ruso que será el origen de las tres naciones eslavas orientales: los rusos, los bielorrusos y los ucranianos. Este estado tenía como capital la ciudad de Kiev, pero ojo, aquí hay que remarcar que aunque coincida que tanto la Rus de Kiev como la actual Ucrania tengan su capital en Kiev, eso no quiere decir que la Rus de Kiev de la Edad Media fuese un estado ucraniano. El pueblo ucraniano, como ya veremos, surge mucho más adelante como resultado de una mezcla de una parte de la población de la Rus de Kiev con otros elementos foráneos. De la misma manera que no se puede decir que la península ibérica en la época prerromana estuviese poblada por españoles, sino que, lógicamente, ha habido un proceso largo de formación del pueblo español en el que primero los celtíberos fueron romanizados, luego la población hispano-romana se mezcló con los visigodos, luego llegaron los árabes, y así hasta construirse algo parecido a lo que es el pueblo español hoy en día. Pues con Ucrania y con la Rus de Kiev igual. Decir que la Rus de Kiev era un estado ucraniano es como decir que la población celtíbera de la época prerromana eran iguales que los españoles de hoy en día. La Rus de Kiev estaba lejos de ser lo mismo que la actual Ucrania. De hecho, esta es una de las mentiras que más repite el nacionalismo ucraniano, y es que el nacionalismo ucraniano trata de presentar a la Rus de Kiev como un estado exclusivamente ucraniano, mientras afirma que el origen de los rusos no es la Rus de Kiev, sino que los rusos vienen de otros pueblos salvajes no europeos que vivían más al este de la Rus. Pero la Rus controlaba territorios tanto de Ucrania como de Bielorrusia como de buena parte de la Rusia europea. Y de hecho, aunque la Rus de Kiev tenía su capital en Kiev, y es cierto que la Rus de Kiev fue el primer estado protorruso consolidado que logró controlar todos los territorios habitados por eslavos orientales, los fundadores de la Rus de Kiev, los vikingos varegos, antes de establecer su capital en Kiev, ¿sabéis dónde tenían su capital? Tenían su capital en Novgorod, que es una ciudad que se sitúa en el territorio de la actual Rusia. Aquí hay que decir que de la misma manera que es incorrecto decir que la Rus de Kiev fue un estado ucraniano, tampoco sería del todo correcto decir que la Rus de Kiev fuese un estado ruso. Aunque es verdad que la Rusia actual tiene algo más que ver con la Rus original, en el sentido de que cuando la cultura rusa se mezcló con otros pueblos, la cultura rusa siempre fue la dominante en esa mezcla. Pero lo más correcto sería definir a la Rus de Kiev como un estado protorruso a partir del cual surgen los tres pueblos: Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Más allá de lo que ya he mencionado, de que Ucrania tiene su origen en la Rus de Kiev, no me voy a entretener mucho más en esta cuestión, y si tenéis más interés en la Rus de Kiev, pues hay 1000 artículos, 1000 libros y 1000 páginas donde podéis encontrar información acerca de este estado medieval. La Rus de Kiev fue durante bastante tiempo un estado bastante floreciente, pero siguiendo la tendencia europea en la que los distintos reinos acabarán adoptando un sistema feudal, la Rus de Kiev se acabará desintegrando en distintos principados en el año 1132. Esta división en principados durará hasta mediados del siglo XIII, cuando se produzca la invasión mongola de todo lo que había sido la antigua Rus, y la gran mayoría de estos principados serán conquistados y convertidos en vasallos. Los tártaro-mongoles fundarán un nuevo estado conocido como la Horda de Oro. Los principados rusos iniciarán una larga lucha por liberarse del yugo de la Horda de Oro,
y a finales del siglo XV estos principados rusos, liderados por Moscú, conseguirán la independencia y la Horda de Oro se dividirá en varios estados. Entre estos estados habría que destacar uno que tendrá cierta importancia mucho más adelante, y este estado es el Kanato de Crimea, que se extendía no solo por la actual Crimea, sino por buena parte del sureste de la actual Ucrania. Pero aunque esta fue la situación de la gran mayoría de los principados de la Rus en las regiones centrales y occidentales de la actual Ucrania, la situación era un poco distinta. Ahí los principados rusos resistieron algo más frente a las invasiones mongolas, pero a mediados del siglo XIV serán conquistadas por Polonia y en menor medida por Lituania. Y es aquí cuando podríamos decir que se produce la etnogénesis del pueblo ucraniano y cuando comienza a formarse algo que ya podríamos llamar nación ucraniana. Aquí cuando estoy hablando de nación ucraniana no hablo de nacionalismo, porque el nacionalismo es una ideología que surge en el siglo XIX, ni de la nación en el sentido de comunidad política con conciencia de sí mismo, sino de un pueblo, sino de la nación como un pueblo que comparte unas características culturales determinadas. La población de estas zonas, que al principio no se distinguía en prácticamente nada de la población de la Rus de Kiev que vivía en el territorio de la actual Rusia, se verá bastante influenciado por la dominación polaca. Y sin dejar de ser un pueblo muy parecido a los rusos, acabará adoptando ciertas características propias. Y aquí ya sí es cuando podríamos decir que aparece algo más o menos parecido a lo que es el pueblo ucraniano. Ya a finales de la Edad Media, aproximadamente en el siglo XV, aparecerá un nuevo grupo social y cultural, los cosacos. El término cosaco proviene de las lenguas túrquicas y quiere decir persona que vaga libremente. El origen de los cosacos no está muy claro y principalmente existen dos teorías acerca de su origen. La primera teoría afirma que los cosacos nacen a partir de la huida de algunos campesinos siervos a la llamada estepa salvaje, es decir, a las estepas del sur de Rusia y de la actual Ucrania, que, aunque formalmente podían estar bajo la soberanía de varios estados, en la práctica no se aplicaba la soberanía efectiva sobre este territorio. La segunda teoría afirma que los cosacos nacen a partir de la mezcla entre los pocos eslavos que quedaron directamente bajo dominio de la Horda de Oro y otros pueblos túrquicos, en especial los cumanos. Ambas teorías no son excluyentes y existe una tercera teoría que consiste en una fusión de estas dos teorías. Según esta teoría, los cosacos comienzan a formarse como grupo, como mezcla entre elementos eslavos y túrquicos, pero al final, como resultado de la emigración de varios campesinos que huían de la servidumbre, al final la cultura eslava se acaba imponiendo frente a otros elementos culturales. Pero al mismo tiempo, los cosacos conservan el estilo de vida guerrero y seminómada. Los cosacos se dedicarán a labores del campo, al comercio, y debido a su fuerte carácter guerrero, prestarán importantes servicios militares a los zares. Aunque, en menor medida, también habrá cosacos ucranianos que prestarán estos mismos servicios a los gobernantes de Polonia y de Lituania. No se puede hablar de los cosacos como una etnia separada, y su cultura será esencialmente eslava, sea rusa o ucraniana, pero al mismo tiempo desarrollarán algunos elementos culturales propios y se distinguirán por una forma de vida muy particular. A mediados del siglo XVII comenzarán a producirse revueltas cosacas ucranianas en el territorio actualmente ucraniano perteneciente a la Confederación Polaco-Lituana contra las autoridades de este estado. Estas revueltas se debían fundamentalmente a dos factores que, aunque no lo parezcan, estaban muy relacionados entre sí: el factor religioso y el factor de clase. Hay que tener en cuenta que la Confederación Polaco-Lituana era un estado católico, mientras los cosacos y los campesinos ucranianos que vivían en el territorio de este estado eran ortodoxos.
Esto hacía que fuesen ciudadanos de segunda clase, tanto en el sentido de que no podían practicar su rama del cristianismo de manera totalmente libre, como en el sentido de que la mayoría de estos campesinos y cosacos eran de clases humildes y servían a unos terratenientes que en su mayoría eran polacos. Aquí hay que tener en cuenta también lo que he comentado antes, que la ideología nacionalista es algo que nace ya en la edad contemporánea y que en el siglo XVII el principal factor de movilización no era el nacionalismo, sino la religión. Es por ello por lo que muchos de estos cosacos ucranianos preferían estar antes al lado de la ortodoxa Rusia, con la que compartían religión, antes que con la católica Polonia. Una de estas revueltas, liderada por el hetman Bogdan Khmelnytsky, acabará triunfando. Se fundará un protoestado conocido como la Sich de Zaporozhye, que durará mientras se produzcan los enfrentamientos con Polonia, y en el año 1654 se firma el Tratado de Pereyaslav, según el cual esta población ucraniana aceptaba la protección de Rusia y pasaba a formar parte de Rusia con cierta autonomía. Fijaos en lo que os acabo de decir. En el siglo XVII fueron los propios ucranianos los que decidieron rebelarse contra Polonia, separarse de ese estado y unirse a Rusia. Tras este tratado, todo el margen izquierdo del Dniester, incluyendo Kiev, pasará a formar parte de Rusia. Es decir, que pasará a formar parte de Rusia lo que sería la parte central de la actual Ucrania. Entre 1700 y 1721 se librará la Gran Guerra del Norte entre Rusia y Suecia. Aquí hay que decir que en ese momento Suecia era una potencia muy importante a nivel europeo. En ese momento, el hetman de la Sich de Zaporozhye era un hombre llamado Iván Mazepa. Mazepa, en cuanto las tropas suecas lleguen a las estepas ucranianas, se cambiará de chaqueta y se pasará al bando sueco junto con algunos de sus hombres, bajo la promesa de un estado cosaco ucraniano independiente. Pero aquí hay que decir que aunque la que era la máxima autoridad de los cosacos ucranianos de entonces, el hetman Iván Mazepa, ciertamente se pasó al bando sueco, lo que hubo fue un cambio de bando a nivel personal de Iván Mazepa y de una minoría de hombres que le siguieron, pero no hubo un cambio de bando de toda la población ucraniana de lo que era entonces la Sich de Zaporozhye. La gran mayoría del pueblo ucraniano y de las fuerzas de la Sich de Zaporozhye continuaron siendo leales al Imperio ruso. Y lo que hará Pedro I, que era el zar que gobernaba Rusia entonces, es algo tan simple como nombrar otro hetman y ya está. Como digo, aunque la máxima autoridad de los cosacos ucranianos de entonces, Iván Mazepa, sí que se pasó al bando sueco, al final los que le siguieron fueron una minoría y la mayoría de la población continuó siendo leal a Rusia. Al final, Rusia saldrá vencedora de esta guerra, Suecia será derrotada. De hecho, la batalla más importante de esta guerra se librará en Poltava, que está en la actual Ucrania, y Mazepa, pues lógicamente al haber peleado en el bando perdedor, acabará cayendo en desgracia. A finales del siglo XVIII llega al poder una de las grandes gobernantes de Rusia, Catalina II, también conocida como Catalina la Grande. Con Catalina la Grande, como forma de gobierno, se va a implantar el despotismo ilustrado, y la zarina impondrá un modelo centralizador similar al de otras monarquías absolutas europeas. Y este impulso centralizador hará que Catalina II acabe con la autonomía de la Sich de Zaporozhye, que hasta entonces había tenido, de una vez por todas, y que ésta deje de existir. Otro de los grandes hitos a destacar del mandato de Catalina la Grande es la conquista de Crimea y su anexión al Imperio ruso. Y esto es importante porque si hablamos del actual conflicto de Ucrania, también debemos hablar, cómo no, de la cuestión de Crimea. A finales del siglo XVIII se libran varias guerras contra el Kanato de Crimea y contra el Imperio otomano.
En 1783, Catalina II conquista todos los territorios que habían pertenecido al Kanato de Crimea, estado vasallo del Imperio Otomano, y Crimea pasará a ser territorio ruso. Aquí también hay que decir que el Kanato de Crimea no controlaba únicamente el territorio de la península de Crimea, sino que controlaba prácticamente toda la costa del Mar Negro de la actual Ucrania, incluyendo pues, regiones como Odessa, Nikolaev, la costa de Zaporozhye y de Donetsk. Toda esta zona, excluyendo la propia península de Crimea, será conocida como Novorossiya, que se traduce como Nueva Rusia. Aquí hay que decir también, más por curiosidad que por otra cosa, que el territorio de la Novorossiya histórica, de esta que os estoy hablando, que se bautiza así tras la conquista del Kanato de Crimea, no coincide del todo con la Novorossiya actual. No coincide con esa propuesta de Estado que hubo en 2014 que agrupase a todas las regiones prorrusas del sureste de Ucrania. Porque ese proyecto de Novorossiya actual sí que incluye todo lo que fue la Novorossiya histórica, pero también incluye otras regiones que son prorrusas, pero que no forman parte de la Novorossiya histórica. Por ejemplo, Kharkov, durante la época del Imperio Ruso, no se consideró ni como parte de Novorossiya ni como parte de Ucrania, sino que se consideró como parte de Rusia. Y luego hay otras zonas, como pueden ser determinadas zonas de Zaporozhye, por ejemplo, que son zonas que históricamente no han formado parte de Novorossiya, sino que formaron parte de Malorossiya. Que Malorossiya, no lo hemos dicho antes, es el nombre que recibían pues, esas regiones históricas de Ucrania central que pasaron a formar parte de Rusia a mediados del siglo XVII. Una vez el Kanato de Crimea se ha conquistado, las autoridades rusas fomentarán la emigración de población rusa a las zonas conquistadas. Esto es importante porque los nacionalistas ucranianos suelen justificar sus políticas nacionalistas contra las minorías rusas del sureste de Ucrania, argumentando que muchas de estas minorías fueron colonos, entre comillas, que llegaron en los siglos XVIII y XIX. Y esto es cierto. Durante esta época fueron llegando numerosos ciudadanos de Rusia, pero antes de la llegada de los rusos, estas zonas o estaban directamente despobladas, la densidad de población del Kanato de Crimea era muy baja, o estaban pobladas por tártaros de Crimea y otras minorías como por ejemplo la minoría griega. Pero en estos territorios había pocos o ningún ucraniano. Y los que fueron llegando después, los ucranianos que fueron llegando después, eran tan colonos como lo eran los rusos. Se crearán ciudades nuevas, entre las que podemos destacar, por ejemplo, la ciudad de Odessa, también conocida como la Perla del Mar Negro. Fundada, por cierto, por un español, José de Rivas, que servía como almirante en la armada rusa de Catalina la Grande. Por cierto, en Odessa había una estatua de José de Rivas. Y digo había porque tras el comienzo de la invasión rusa, esta estatua fue derribada por las autoridades ucranianas y, curiosamente, la embajada española en Ucrania no emitió la más mínima nota de protesta. Tras la anexión de Crimea a Rusia, el general y favorito de Catalina II, Grigori Potemkin, creará la flota del Mar Negro con la ciudad de Sebastopol como sede principal. Y esto es muy importante porque la creación de la flota del Mar Negro en Crimea no solo hará que Crimea sea importante para Rusia desde el punto de vista estratégico, sino que también influirá en que Crimea acabará adoptando una identidad rusa bastante especial. Crimea pasará a ser un territorio ruso no solo en el sentido de pertenecer al Imperio ruso o en el sentido de estar poblada por rusos, sino que Crimea acabará adoptando un carácter especialmente ruso que incluso otras regiones de Rusia no tenían. Por último, habría que mencionar los sucesivos repartos de Polonia que se llevan a cabo a finales del siglo XVIII, también bajo mandato de Catalina la Grande. Aquí hay que recordar que Polonia entonces no solo abarcaba la Polonia actual, sino que también controlaba
buena parte de la actual Ucrania. Y con estos repartos, junto con el posterior reajuste de fronteras que se produce en el Congreso de Viena de 1815, Rusia será con el control de prácticamente toda Ucrania, salvo una pequeña parte, que era la región de Galitzia, que pertenecerá al Imperio Austrohúngaro. Y con esto creo que hemos contado toda la historia de Ucrania y del pueblo ucraniano, desde sus orígenes hasta un poco antes de la aparición del nacionalismo ucraniano en el siglo XIX. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto que os acabo de contar? Yo creo que la principal conclusión a la que podemos llegar es que el pueblo ucraniano efectivamente existe como pueblo con cierto carácter propio, en algunos aspectos algo diferenciado del pueblo ruso. Tampoco sería del todo cierto afirmar que el pueblo ucraniano es exactamente el mismo que el ruso y que la nación ucraniana no existe. El pueblo ucraniano sí que tiene cierto carácter propio, pero al mismo tiempo es indiscutible que el destino de Ucrania ha estado históricamente ligado al de Rusia, y que los pueblos ucraniano y ruso son pueblos hermanos. Desde luego, yo creo que nadie mínimamente informado pone en duda que los ucranianos son mucho más cercanos a los rusos que, por ejemplo, a los alemanes o a otros occidentales. Y con esto acabamos la primera parte de la serie de vídeos de la historia de Ucrania. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.